bien sabemos, concluyeron los trabajos legislativos de la legislatura número 65 y con ella la de muchos legisladores y muchos de ellos emblemáticos, sobre todo políticos emblemáticos en la política moderna de nuestro país. Entre ellos, la hoy ex senadora Beatriz Paredes, a quien recibo con muchísimo gusto, como siempre, en el estudio. Beatriz, gracias por estar aquí. Mónica, pues para mí es un gusto, sabes lo que te aprecio, lo que te quiero, lo que he querido a tu familia. Así es que es muy simbólico para mí, ahora prácticamente en mi primer día de ex senadora de la República, estar dialogando contigo. Y hablando de simbolismos, simbólico el discurso, el último discurso que diste en tribuna en el Senado, pero te referiste de manera que genera preocupación sobre lo que pusiste sobre la mesa de lo que le puede esperar a México, haciendo un llamado además tú a los nuevos legisladores a no trastocar la democracia del país. Pues fíjate que tuve oportunidad, como lo dije en ese discurso, que fue el de cierre de la legislatura en la comisión permanente, de hablar a nombre de los grupos parlamentarios del PRI. Los compañeros diputados me dieron también esa distinción y mis colegas senadores, y señalé que yo había tenido el privilegio de formar parte de la primera legislatura de la reforma política, de la 51, la reforma política que se hizo en el régimen de José López Portillo, impulsada por el licenciado Reyes Heroles, y que había convivido con grandes demócratas de la izquierda, con grandes demócratas del Partido Acción Nacional también y de nuestra propia organización, y que estaba preocupada porque lo que observaba en México tenía atisbos de autoritarismo, y que los exhortaba a que fueran fieles a esta tradición de lucha democrática que se reflejó en esa 51 legislatura, y que los exhortaba a que fueran respetuosos de esa trayectoria y que no se cancelara la evolución democrática en el país. Desde tu óptica, ¿qué México va a tomar Claudia Sheinbaum? Mira, yo le deseo a la presidenta Sheinbaum que le vaya bien, y no por la consabida frase de que si le va bien a ella, le va bien a México. Yo quiero que le vaya bien a México, pero le deseo que le vaya bien porque tiene una gran responsabilidad histórica como la primera mujer presidenta en nuestro país, y porque creo que estamos en un momento muy complejo, que se ha logrado barnizar esa complejidad, y a veces el creerse los otros datos no es la mejor manera para tomar las decisiones correctas. Me parece que tenemos una crisis de inseguridad, una fuerte crisis de inseguridad. La temática de seguridad pública es muy seria. La decisión de Estados Unidos de entrometerse en la vida interior de la seguridad pública mexicana es una decisión muy severa, que hay que analizar de fondo cuáles fueron los elementos que llevaron a esa posición extrema. Creo que hay zonas de nuestro país, territorios completos que ya en donde no prevalece el Estado de Derecho. Yo pondría eso en el primer punto. ¿Ese es el mayor riesgo que tú ves para la democracia en este país? No. ¿Cuál es? Ese es que se están tomando decisiones para debilitar la República Federal con división de poderes. Y veo que en algunos casos hay cierta presión a la libertad de expresión. Me parece que es esencial respetar las amplísimas avenidas de la libertad de expresión, respetar la diversidad de opiniones. La crítica siempre sirve. Eso, y cuestionar. No se puede lastimar a un periodismo porque investigue y cuestione. La crítica es siempre nuestra sirve, chamba. ¿No? Pero además enriquece
pone los puntos sobre las IES, le permite a la autoridad darse cuenta de donde otros quisieron ocultarle las cosas. Entonces, es necesaria en los países democráticos una prensa libre, periodistas respetados y cuidados. No puede ser que el periodismo en México se haya vuelto una profesión de altísimo riesgo. Entonces, creo que es el fallo del INE en torno a la sobrerepresentación, perdóname, es una mancha en la trayectoria de esa institución y de esos consejeros que difícilmente se van a quitar en su biografía. Es la primera vez en la historia de México, tú has pasado por muchas legislaturas, por muchos congresos y por muchos Méxicos. Comenzaste a los 21 años, muy jovencita. Has visto pasar de todo y has estado además acompañada de grandes políticos en todas las trincheras, en todos los partidos. Como don Meme Garza González. En todos los partidos. Pero es la primera vez que hay una sobrerepresentación. El PRI la tuvo. Si se pudiera identificar de esa manera. No es comparable. A ver. No es comparable. En primer lugar, porque en este caso hay una clara violación a la Constitución. El argumento falaz de que es un artículo que pusieron en las anteriores legislaturas donde gobernaban los del PRI, los del PAN, no es comparable porque en ese caso la sobrerepresentación, con la que por cierto yo siempre estuve en contra, incluso cuando planteó en mi corriente política, yo no coincidí, la sobrerepresentación se aplicaba a un partido político. Aquí la gran discusión es por qué si compitieron como coalición, si se registraron como coalición, si registraron a los candidatos como coalición, exigieron después que la sobrerepresentación se le diera a cada partido político. Esa es la distorsión, esa es la ilegalidad. Si hubiese tenido el 8% a la coalición, no habría debate jurídico. Y se hubiera aplicado el espíritu de la ley de ese artículo que se estableció, pero no, hubo esta distorsión. ¿Cómo ves hoy a tu partido, Beatriz? ¿Qué futuro le ves al PRI? ¿Qué ofrece el PRI? Yo creo que el PRI está pasando por un momento muy delicado, como están pasando otros partidos políticos. Yo creo que este es un momento de gran necesidad de redefinición. ¿Lo desconoces? No sería ético, mi querida Mónica. No se vale lavarse las manos simplemente porque no te gusten las cosas o no te traten bien. No, yo creo que hay necesidad de una enorme transformación. Me parece que los apetitos personales le han hecho mucho daño a las instituciones políticas, dentro de ellas a los partidos, pero sí creo en el caso específico del PRI que tendrá que reencontrar su lugar en el espacio. ¿Qué hay en tu apetito personal políticamente hablando el día de hoy? Un enorme deseo de que a México le vaya bien. Pero ¿y a Beatriz? ¿Qué viene para Beatriz? Una etapa de recuperar mi perfil literario, mi perfil musical, una etapa de seguir participando políticamente desde la trinchera del análisis, de la observación. No tengo interés en una participación partidista en esta etapa de mi vida. ¿Te vas a retirar? No, pero la política no solo se hace en los partidos, Mónica. La política se hace todos los días. La política se hace opinando, reflexionando, aconsejando, o desde la luchando. Academia, Beatriz. Estás en la Academia el día de hoy. Y desde luego. Pero yo he dado clases muchos años de mi vida, Mónica. Seguiré con ese perfil y voy a escribir. Siempre he querido hacer literatura, voy a hacer literatura, no solo ensayo político. Entonces, en esas ando. ¿Qué sabor de boca te deja a ti y desde tu análisis la figura que hoy ha dado su último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador? Tú lo conociste como priista y luego viste todo su desarrollo hasta llegar al día de hoy en el México en el que nos encontramos. Tengo una opinión muy paradójica. Yo misma creo que requiero
y me parece que los mexicanos requerimos el paso del tiempo para decantar nuestra opinión definitiva. Creo que el presidente prefirió su papel de líder social que de presidente. Él mismo se gusta más como dirigente político de un movimiento, como él mismo dice, que como presidente de todos los mexicanos. Y eso tiene sentido desde una perspectiva, pero desde otra perspectiva me parece que pudo haber debilitado las instituciones de nuestro país. Pudo haber logrado que se avanzara en reivindicaciones sociales importantes, aunque a mí me hubiera gustado, y creo que todavía es necesario plantearlo, que a las transferencias directas de recursos se les acompañe con una estrategia de proyectos productivos, porque yo pienso que la manera verdadera de respaldar la transformación social es el empleo suficiente en cantidad y suficientemente remunerado. Hay algunos de sus proyectos estratégicos que me parecen muy importantes, como el transísmico, por ejemplo. Hay algunos otros que los pongo en tela de dudas en cuanto a su funcionalidad, como la refinería de Dos Bocas, en fin. Y creo que no tenía mucho gusto por la administración pública rigurosa, que por eso cerró tanto las posibilidades de la transparencia. No me gusta lo que se avanzó en transferirle cosas a la defensa. Entonces tengo un balance muy, muy contradictorio. Dentro de las cosas que dijiste en tu último discurso en el Senado, hablaste de una manera de regresar a un pasado del PRI como partido hegemónico, que a lo mejor fue un error, fue una parte en la que pudieron haberse equivocado. ¿El partido de Morena el día de hoy es como un viejo PRI, Beatriz? No, mi querida Mónica, yo misma en un primer análisis acuñé una frase y yo misma generé esta percepción de que el partido de Morena se podía pretender parecer al PRI de la etapa del PRI hegemónico 50, 70, no. Eso creí. Incluso generé la frase de que le salió el pequeño priista que todos llevamos dentro. No, yo me equivoqué analíticamente. El PRI era un partido forjador de instituciones. Morena no se ha revelado como un partido forjador de instituciones, al revés. Ha socavado a muchas instituciones y esta embestida contra los órganos autónomos, que son instituciones democráticas importantes para darle más certidumbre a la sociedad y para no fortalecer la toma de decisiones cerrada a oscuras, es muy grave. Entonces, no se percibe a Morena hasta ahorita como un partido que genere y respalde y forje instituciones. El PRI fue un partido gran forjador de instituciones. Y no estoy defendiendo al PRI, estoy haciendo un análisis histórico. Y segundo, el PRI tenía conciencia de que era necesario gobernar a toda la población y convocar a toda la población, que no toda la población era priista. Yo no veo ese espíritu de convocatoria amplia todavía en Morena. Y me parece indispensable. Me parece que es esencial que sepan que van a gobernar no solo para los que votaron por Morena, sino para todos. Beatriz, muchísimas gracias. Mónica, gracias por esta entrevista, por estos minutos, y te seguiremos desde la academia y desde distintos foros donde estés. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias.